Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Léemelo. Soy Mabel Cadena y es un placer para mí presentarles a este actor maravilloso que está de más decir que es increíblemente talentoso. Lo pueden ver en películas como Rojo Amanecer, Callejón de los Milagros, muchísimas otras más, teatro, televisión, productor, director, actor. Tuve el placer de poder compartir un proyecto con él hace muy poco y justo hablábamos que no pudimos compartir escena, pero él no sabe que en mis inicios fue muy importante porque ha tomado las riendas de un foro que ha albergado los sueños de muchos de nosotros a lo largo de nuestra carrera, como el Foro Shakespeare, y uno de mis primeros proyectos ahí ocurrieron de forma profesional, así que es un placer para mí presentarles a Bruno Bichir. Oh, mira, Bienvenido. me agarraron con la lagrimita. Bienvenido. Perdón, pero es que como el teatro en el mundo y en este país pasa aceite Uf. y el foro es un sobreviviente y pasamos aceite diario, pues se me acuaron los soclayos y se me agolparon las ventanitas con tsunami. Eh, Bienvenido, Gracias, qué Bruno. hermosa presentación, te lo agradezco y gracias. No, al Qué contrario. alegría Gracias por estar encontrarnos aquí, que en justo el tan foro linda. también tiene un pequeño espacio de Tiene, libros, siempre ¿cierto? quisimos. Sabes que el foro empezó como una librería. Así empezó en 86, Eso no lo 83. sabía. Sí, se llamaba, y es una historia divina, no sé si la puedo contar, pero espero hacerla breve. No es breve, espero hacerla. Em, la doctora Greenberg y su marido Héctor Fuentes, enamorados de los libros, 80 y tantos, siempre bohemios y siempre con amigos de las artes alrededor, familiar pues, muy cercano de la doctora Ludwig Margules, una eminencia en el teatro mexicano, siendo polaco, Importantísima. etcétera. Y entonces ellos, en sus viajes y en sus afanes por las artes, emularon en la Condesa, en el barrio de la Condesa, en la Ciudad de México, esta librería emblemática de París, que se llama Shakespeare y Compañía. Y que además tiene una historia fantástica, porque en el espacio original, que ya no está, ahí escribió James Joyce, o eso se Ok. dice, escribió el Ulises. El Ulises de James Joyce fue ahí en un catre, le daban sopa y él escribía y dejó ahí, pa. Entonces es una librería emblemática. Tronó, se quemó, quién sabe qué pasó, y luego alguien loco la rescató y está ahí en el primer cuadro de París. Y entonces esta pareja hermosa de amantes de las artes y del teatro hicieron, hagamos una librería de artes que se llame la Compañía de Shakespeare. Ok. Y Y por eso entonces, se llama y foro. después, en esa casita, allá atrás en el jardín, alguien dijo en una bohemia, y creo que fue amigos muy cercanos que incluso me han recomendado estos libros, y que obviaré nombres porque creo que no, a menos que venga el caso después, pero el caso es que, ¿por qué no hacen aquí un foro? No, como sí, aquí en el jardín. ¿Y qué hay que hacer? No, pues a ver, traemos tablas, sillas. No, órale. Y empezaron a hacer lo que durante muchos años se le llamó el foro de la Compañía de Shakespeare. Ok. Y todavía hoy muchos escenógrafos y gente del teatro le llama la Shakespeare, porque era el foro de la compañía. Claro. Entonces vamos a la Shakespeare y la gente podrá entender por qué le llaman en femenino, qué rara cosa. Es por eso. Y ganó, en ese momento tronó la librería y ganó el foro y ya se quedó como el foro Shakespeare. Y entonces por eso retomamos la librería especializada en teatro, de las poquititas que hay en el mundo, Que tiene que es puro joyas. teatro y Sí. anexos, y la lleva Paso de Gato, que son Sí, amigos sí. también y que se dedican a los libros, a las artes, a la literatura, y tiene el nombre de Héctor Fuentes, porque pues a él se le ocurrió en un principio. En fin, pequeña historia, pero gracias, No, sí. me parece una forma increíble de iniciar, porque Mira. justamente cuando me invitaron al programa, un poco lo que reflexionaba es sobre el alma, sobre la esencia, sobre donde Mm, uno empieza a
toma un libro por primera vez. Y pensaba un poco en mi proceso como lectora, cuál es el proceso que me ha llevado al día de hoy a convertirme en la lectora que soy, ¿no? Que de pronto tengo un perfil y de pronto cambio y de pronto mis necesidades cambian. Y que de pronto quizá muchas de las personas que hoy nos están escuchando no han tenido aún la oportunidad de leer un libro por primera vez. Y me pareció una idea hermosa. Y ahora que hablas del enamoramiento y de la librería y de la historia del foro, me parece un lindo momento revisitar juntos, Bruno, cómo ha sido el proceso que nos ha convertido en los lectores que hoy somos, porque luego resulta muy intimidante la palabra libro, resulta muy intimidante conforme vas creciendo, rodearte de gente que lee y que te habla de libros que tú no conoces. Pero en mi caso, el primer libro que me dieron fue cualquier libro que no tuvo una selección específica, que mi abuelo me otorgó de acuerdo a su pasión, que era la historia, ¿no? Entonces me puso muy joven a leer como la historia de México y personajes sobre la historia de México. Y creo que a lo largo del camino yo fui como construyendo muy por intuición, con mis ahorros, y iba al mercado que aún se pone por casa de mis abuelos, y como que junto con la persona que vendía los libros, pues yo iba ahí diciendo como, bueno, dame un libro que me recomiendes, y iba descubriendo así autores, ¿no? Yo creo que esa es la mejor vía, ¿eh? ¿Cómo ha sido tu proceso para convertirte hoy en el lector que eres? La verdad es que no soy el lector que me gustaría ser. Cuando te enteras que, por lo menos en países como la India, leen 1 hora diaria, como mínimo, y yo no encuentro 15 minutos para leer 3 páginas, ¿no? Por muchas razones. Y luego los hábitos. Voy a mencionar, sí, a Paco Ignacio Taibo II, y parecerá ahí como cargar al molino, pero no, porque hace muchos años me fascina, cuando pierdo el hilo, fíjate, cada vez que digo, necesito retomar, como que perdí la dinámica de leer seguido, hay como un desierto de días, semanas, meses. Me es muy fácil retomarlo con Paco Ignacio, con cualquier libro de Paco Ignacio. Soy fan de Paco Ignacio. Y no hay ningún libro de Paco Ignacio aquí, pero él decía, lo hemos hecho mal, antes de que fuera director de lo que es, pues, llevando los libros a buen puerto. Él decía, lo que tenemos que hacer en las escuelas es, en la clase, o sea, ponernos de acuerdo con el maestro de matemáticas o con cualquier otra clase de esa naturaleza, materia de esa naturaleza, y rolar un libro prohibido entre los alumnos, ¿no? En vez de que, y ahora el Quijote, la Ilíada, no, pues jamás, o sea, entonces ya los empiezas a vacunar porque son lecturas muy complejas, ya no digamos lenguajes complejos ancestrales que dices, ay, vosotros, y no. Entonces, él decía, si corremos un libro prohibido que hable de odaliscas medio putas y piratas cabrones, entonces vamos a tener así lectores a borbotones. Y tenía razón. Y entonces, sí, claro, si corres en secundaria la historia del ojo de George Bataille, no, bueno, lectores por siempre, ¿no? Claro. Entonces yo no me acuerdo cómo empecé a leer, seguramente de bebé. Mi padre es director de teatro y actor, y mi madre actriz, y mis hermanos actores. Mis hermanos eran los bebés también, los niños, pero ellos, pues, por supuesto, tenían muchos libros en casa, y yo tenía la gracejada de destruirlos, ¿no? O sea, de agarrar plumas, colores, y entonces ahí veías libros sagrados, como seguramente todos aquellos que tienen bebés les pasa con sus libros y sus ¿Y siendo cosas. familia de artistas tenían dinámicas? No, seguro sí, no recuerdo. Yo lo que recuerdo mucho de bebé, y ya no de bebé, porque de bebé quién sabe, ¿no? De bebé me acuerdo de 2 cosas. Pero de niño recuerdo que me gustaban mucho los libros de dinámicas. Había una colección fantástica que se llamaba ¿Cómo se le hace para hacer? O ¿Cómo hacer de?
Algo así era la... Y por ahí los encontré todavía, ya grandulón. ¿Dónde está esa colección? Y por ahí andan en internet y los voy a rescatar. Pero había cómo hacer de detective, cómo hacer aviones, cómo hacer coches mecánicos, cómo hacer títeres. Y toda esa colección me fascinaba y me acompañó durante muchos años. Porque además sí eran muy creativos, eran muy dinámicos y era de quehaceres, ¿no? Entonces, ese y un libro que tengo clavado en la memoria de inglés, que tenían ahí mis padres, con un payaso tipo Arlequín, que iba contando las lecciones, y era muy elemental, eran colores, números, y se me quedó clavado, y se me quedó tan clavado que lo rayoneé, y durante años, ya no sé ni dónde está ese libro, durante años lo tuvimos en casa. Digamos que esos fueron los elementos, pero ya de consciente, más allá de léete lo que te dan en la escuela, ¿no? Que es otra vez, ¿no? La Odisea, Platero y yo y tal, y El Principito en su momento. Literatura, iba a decir literatura sobada, no sé si sea o no, porque es muy bella, muy linda. Y conforme fue avanzando en la escuela, pues obviamente me llené de mejor literatura, porque ya estábamos en otra cosa, ¿no? Claro. Los alumnos y la vida. Pero el primer libro que conscientemente me pegó y dije, a ver, yo voy a ir a comprar mi libro que yo quiero adquirir para yo entrar a otros mundos, y durante muchos años era mi libro de cabecera porque estaba en la cabecera, no porque lo leyera constantemente, pero sí me acompañó, estaba ahí, en Ánima, Momo, de Michael Ende. Justo y te iba a mencionarlo hoy, Momo. ¿De verdad? Es uno de mis libros favoritos en la vida y ¿Qué no cosa? sabes qué tarde llegué a él. Oh, mira. No, bueno, yo tendría 18 años por ahí, 17. Es que no me justo acuerdo. ese es uno de los dos temas que me gustaría rescatar de lo que nos estás platicando, porque justo mencionaste de las lecturas teatrales y de autores muy conocidos que de pronto recorres en la escuela. Yo no tuve esa experiencia porque crecí en provincia y no tuve la fortuna de que en mis escuelas me acercaran a estas lecturas de griegos o de teatro, cosas así. Fueron lecturas que me acercó mi abuelo cuando le dije quiero hacer teatro y que él empezó a llevar a mí. Los abuelos, ¿no? Momo es una lectura que conocí hace 2 años. Estaba yo por estrenar un proyecto que estaba yo muy nerviosa y justo mi pareja me dijo, lee Momo, creo que es una lectura que te va a ayudar mucho en este momento. Es una lectura que he subrayado muchísimo. Qué bello libro, ¿no? Y que al día de hoy, cuando más en crisis me siento, tú lo dijiste hace rato, que vuelves a Taibo cuando estás en momentos donde necesitas retomar lectura, cuando más estoy en crisis vuelvo a Momo. Porque me parece que es una lectura que te vuelve a lo básico, a la esencia de la vida. Sí, además es un autor que habla, no todo, que habla para niños en 2, 3 libros, pero de tú a tú, sí, ¿no? Y después dije, yo soy de Michael Ende, y entonces me compré todo lo que pude de Michael Ende, y luego descubrí que, no, súper... Es más oscuro, sí. Pues no sé si oscuro, pero sí, pues ya otros temas, ¿no? Que dije, esto creo que no es para niños, pero afortunadamente ya era un adolescente. Y claro, es una cosa que tengo que decir, porque lo acabas de mencionar y me rebota. Yo creo que en el mundo no hay más, alguien me dirá que no, pero, y súmense a la conversación, yo creo que no hay profesionistas que lean tanto como un abogado y como un actor, actriz. Sin duda. O sea, hemos leído, pues, y entonces, claro, sí, los primeros libros que yo leí fueron libros cinematográficos o textos teatrales. Eso fue sin duda, ¿no? Y entonces ahí sí lees cosas que un niño básicamente no lee, ¿no? Tengo ahí por ahí cositas, pero entremos en materia. Pero sí, digamos que mi acercamiento, yo tuve la fortuna, pues, de estar ahí. Por eso menciono a Paco, ¿no? Y cómo hacerle para que la gente que no tiene acceso por circunstancias geográficas, económicas o lo que sea, y de hecho lo están haciendo, y hay libros fantásticos de a 0 peso
para que te lo Sin duda. lleves en el metro y lo vuelvas a dejar, ¿no? Claro. Y en el viaje te lees un capítulo y ahí lo dejas y ¡wow! Gran labor. Y en ese Pero sentido, tú eres pedagoga también. pues me Exacto. gusta mucho. Reniego del proceso escolar, reniego de las escuelas, sí, lo confieso, pero no de la pedagogía. Y alguien dirá, pues entonces ya te disparaste en el pie. No. Pero me parece que son cosas distintas. Incluso ahora que estoy estirando mi herramienta vocal para cantar por un trabajo que estoy haciendo, son dos cosas distintas. Una cosa es un Totalmente. maestro de música o de canto con el que sufro, batallo, lloro, ¿no? O sea, me vulnera y digo, no, pues estoy Claro. negado, no puedo, ¿no? Y pongo cara de atropellado, de ya mejor me retiro, ¿no? A un pedagogo del canto que digo, Claro. esto es cantar, ok, qué felicidad. Y entonces, sin duda, reitero o refrendo que la pedagogía es mucho más importante que, no, si la letra con sangre entra, Claro. no estoy de acuerdo. Entonces sí, habrá que encontrar otras maneras de que la gente se apasione por la lectura. Es muy difícil, perdón, te estoy No, por interrumpiendo, favor. pero es muy difícil de niño transitar de los muñequitos, porque Sí. claro, yo me llené de cómics también, de cómics mexicanos y extranjeros. Que hoy en día es muy famosa la novela gráfica Ahora entre resulta, los sí, jóvenes. sí, pero consumí mucho y afortunadamente, diría yo, consumí también mucho Quino y Fontana Rosa. Sí. Entonces, pues eso es un gran equilibrio, pero tengo que confesar que estaba yo leyendo Mafalda, inmediatamente las tiritas con más letras, no hombre, no, espérate, déjame ver muñequitos Claro. y 2, 3 globitos, y no Claro. me llenes de 50 globitos, ¿no? ¿Cómo transitar? Después transité muy fácil y de verdad creo que fue por Momo. Por eso me parece esencial y así lo recomendaría. De hecho, lo he recomendado a través de mi vida. Tengo 57, a través de mi vida. Cuando alguien me dice, oye, ¿cómo incentivar? Digo, lean Momo. Me encanta. Lean Momo y se van a clavar porque no puedes parar y además, ¡puah! ¿No? O sea, lo mejor que sucede con un libro es cómo o sea, cómo abres y ¡pum! ¿No? Totalmente. Te conectas. Rius decía, apague la televisión y encienda un libro, ¿no? Sí. Y hace rato mencionaba la pedagogía porque justo también creo que, o sea, mi pensamiento crítico empezó a ser mucho más agudo y más claro conforme mis maestros me fueron dotando de herramientas a través de los libros. A veces no necesariamente entendía un libro y me costaba porque no tenía ni el vocabulario ni las herramientas. Sin embargo, el ejercicio de leerlo que me daban, pues hizo que fuera fomentando un hábito que eventualmente comencé a entender. Y mencionabas hace rato el pensamiento crítico, ¿no? Y pienso que hoy, en un momento tan complejo como el que vivimos alrededor del mundo, ¿qué tan necesario se vuelve fomentar el desarrollo del pensamiento crítico? No solamente como pedagogas, sino como compañeros, en cómo nos motivamos, en cómo la gente que nos ve se motiva para decir, ok, no puedo leer mucho seguido, pero entonces sí puedo leer novelas gráficas, ¿no? Y entonces tenemos el libro que acaba de ganar el Pulitzer, creo que es la segunda novela gráfica que gana el Pulitzer 2025, que habla de 3 generaciones de mujeres y me parece increíble porque es una lectura que si bien no tiene como la estructura de lo que estoy acostumbrada, la empecé a leer para poder conectar con mi prima, ¿no? En el sentido del gusto por la novela gráfica. Pero cuán importante es en este momento, pues sí, motivarnos entre colegas, entre conocidos, en nuestros pequeños entornos, a desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura. Sí, mi palabra favorita, así como se abre el cofre, y la palabra favorita del día de hoy es discernimiento. Sí, creo que eso es mi palabra favorita, ¿no? ¿No? Ahora sí, como dirían los Beatles, que soy completamente Beatle porque soy del 67. Bueno, podría ser otra cosa, ¿no? Pero soy Beatle. Piensa por ti mismo, ¿no? Decían The Beatles. Sí, think for yourself. Y entonces,
Sí, piensa, ¿no? Nada más, piensa. Y muchas cosas pasan en mi cabeza, pero sí, el fomentar el discernimiento, el pensamiento crítico Y sí. quisiera ser todavía más clara, porque últimamente, en los últimos días, yo me he enterado de docentes que por compartir esos libros prohibidos Ujú. y tratar de generar debate, discusión entre los alumnos, pues han perdido sus empleos, ¿no? Sí, es una vergüenza, ¿no? La maestra Entonces, que propuso Aura sí, para leer entre sus alumnos y lee, y con todo respeto, o sea, cualquiera de nosotros, bueno, no sé, pero, o sea, leemos Aura y decimos, ¿y dónde está el demonio aquí, no? O es sea, correcto. ¿cuál es lo prohibido de leer? Sigo sin entender, pero Lo es que una me, vergüenza. Es una vergüenza quemar libros, es una vergüenza prohibir libros, es una vergüenza. Pero en Estados Unidos, en Alemania, en todas partes prohíben y censuran libros, wow, ¿no? ¿Y Pues cómo no dejan de ser un alertas. arma a través del tiempo, no? ¿El qué? ¿El prohibir No, o a los o sea, libros? ¿cómo no deja de ser como para los que no quieren ayudar Mm, a desarrollar el pensamiento crítico, el proponer la lectura prohibida, cómo no deja de mm. ser un Sí, de mira, sentir que se deberíamos estar ponen en felices, riesgo? ¿no? Es así como que alguien me decía, oye, tu película ya está, la estrenamos el viernes, pero ya la encuentras en pirata ahí en el mercado de no sé dónde. Hay que celebrar. Y yo como que sí, hay que celebrar, ¿están locos? Sí, si está en piratería es que es un éxito. Genial, ¿no? Entonces, deberíamos estar todos felices de que ya prohíban libros, porque eso significa que alguien lee. Te acordarás, durante años estuvo prohibido La sombra del caudillo, la película de, Sí. de- de Julio Bracho. Y el libro no, ¿no? Las autoridades decían, este, pues si no, si nadie lee, ¿para qué lo prohibimos, no? Entonces, wow, es un país que sí, ¿cómo le hacemos para fomentar la lectura? Es un gran misterio, pero supongo que estas dinámicas, este programa, esta plática, Completamente. alguien dirá, ay, nunca, a ver, me voy a acercar a lo que sea, al periódico chiquito, cuando yo era niño, el periodiquito, ¿no? Totalmente. A lo que sea, a un poema, a lo que sea. Desperté y el dinosaurio seguía ahí. Y ya, wow, ya leí eso, oh. Y en ese sentido me gustaría que diéramos pie a nuestra primer Sí, lectura, claro. que es Haruki Murakami, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. A mí me encanta este autor y todo Oh, su lenguaje onírico y me ha llevado a descubrir rituales de lectura bien bonitos, pero ¿te parece bien si por empezamos favor. con la lectura y luego platicamos de él? Oh, sí, claro. Bien. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento dado sucedió algo imprevisto. Un rayo de sol penetró de repente hasta el fondo del pozo como si fuera una revelación. En ese instante pude ver todo lo que había a mi alrededor. El pozo rebosaba de luz brillante. Era como una inundación de luz. Ante esa claridad sofocante apenas puedes respirar. La oscuridad y el frío fueron desterrados en un instante y los cálidos rayos del sol abrazaron dulcemente mi cuerpo desnudo. Incluso el dolor parecía haber sido bendecido por la luz. A mi lado estaban los huesos del pequeño animal. La luz del sol también iluminó cálidamente aquellos huesos blancos. Con aquel fulgor, incluso aquellos huesos funestos se convirtieron en un afable compañero. Pude ver la pared de piedra que me rodeaba. Bañado por aquel resplendor, me olvidé incluso del pánico, el sufrimiento, la desesperación. Atónito, me senté sumergido en esa luz deslumbrante, pero tampoco aquello duró mucho, y pronto la luz se extinguió de repente, tal como había venido, y cayeron de nuevo las tinieblas. Fue un acontecimiento brevísimo, a lo sumo 10 o 15 segundos. Por cuestión de ángulo, los rayos del sol no podían penetrar en la línea recta hasta el fondo del profundo agujero más que unos pocos segundos al día, y el resplandor se apagó antes de que lograra entender su significado. Cuando se extinguió la luz,
me hallé sumido en una oscuridad aún más profunda. Ni siquiera podía moverme. No tenía agua, ni comida, ni un trozo de tela que me cubriera. Y tras una larga tarde llegó la noche. Al anochecer, las temperaturas bajaron de repente. Apenas pude dormir. Mi cuerpo pedía reposo, pero el frío me punzaba, igual que incontables espinas. Sentía como si el tuétano de mi vida fuera endureciéndose y muriera poco a poco. Sobre mi cabeza se veían las estrellas heladas, tantas que asustaba. Contemplé inmóvil cómo se desplazaban despacio. Su movimiento me mostró que el tiempo aún corría. Dormí un poco. Me desperté de frío, de dolor. Volví a dormir otro poco, volví a despertarme. Y llegó la mañana. En la boca redonda del pozo, las nítidas estrellas de la noche se difuminaron poco a poco. La luz suave de la mañana flotaba allí, redonda. Pero incluso después del amanecer, las estrellas no desaparecieron. Empalidecidas, quedarían allí para siempre. Aplaqué la sed lamiendo el rocío posado en las paredes del pozo. Obviamente había poca cantidad, pero fue una bendición del cielo. Recordé que hacía más de un día que ni bebía ni comía, pero no sentía ni pizca de hambre. Permanecí inmóvil en el fondo del pozo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ni siquiera pensar. Mi soledad y mi desesperación eran demasiado profundas. Estuve simplemente sentado allí, sin hacer nada, sin pensar en nada. Pero de manera inconsciente esperaba aquel rayo de luz. En todo un día no penetraba en línea recta hasta el fondo del pozo, más que unos segundos. Aquella luz deslumbrante. Según los principios de la física, los rayos caían perpendicularmente al suelo cuando el sol estaba en su punto más alto. Por tanto, debía de suceder cerca del mediodía. Solo esperaba que llegara la luz, porque no podía esperar ninguna otra cosa. Me pareció que había pasado mucho tiempo. Me adormecí. Cuando, advertido por algún indicio, me desperté sobresaltado. La luz ya estaba allí y conocí de nuevo el abrazo de la luz abrumadora. Casi de manera inconsciente alargué las palmas de ambas manos y recibí en ellas el sol. Era un fulgor mucho más intenso que la primera vez, al menos así me lo pareció. Bañado por aquel fulgor, empecé a verter lágrimas. Sentí que todo el líquido que contenía mi cuerpo se transformaba en lágrimas que emanaban de mis ojos, que todo mi cuerpo se fundía e iba manando de la misma forma. En el estado de gracia, aquella luz mágica, poco me importaba morir. No, incluso deseaba morir. Sentí que todo lo que había en el fondo del pozo, ahí y en ese momento, se convertía en una única cosa, una sensación abrumadora de comunión. Sí, el verdadero sentido de la vida se encontraba en aquella luz, que no duraba más que unos pocos segundos. Y yo debía morir ahí y en ese momento. Sí, La crónica del pájaro que da vuelta al mundo, que quién sabe realmente cuál es su título original en japonés, tendrá que venir un japonés y decirnos, porque en inglés es como más, en fin, no importa. Pero incluso en español me parece bellísimo el título. Para mí, esto que acabas de leer es la crónica del pájaro que da vuelta al mundo. O sea, todo ese libro se resume en eso que acabas de leer, para mí. Me chifló. Yo me acerqué a Murakami porque tengo un Gandalf personal, que es un entrañable amigo, director de teatro y gran compinche, y ávido lector, es mi Gandalf. Y, y él me acercó Tokyo Blues de Murakami. Así fue como conocí a Murakami.
y me chifló, me encantó. Además es una lectura muy, si quieren entrarle a Murakami, es un buen libro para entrarle a Murakami. Tokyo Blues, que tiene como 2 títulos, pero bueno, Tokyo Blues es como el más famoso de encontrar, ¿no? Así, Tokyo Blues en la librería y ahí está, Murakami. Es chiquitito, lindo. Y de hecho hay un pasaje Beatle al principio. El protagonista es Beatle, ¿no? Quiero decir, es fan. Pero sí, porque hay un leitmotiv con el bosque noruego. Y de hecho así se llama el otro título. En fin, el caso es que dije, no, yo quiero leer todo lo de Murakami. Y poco a poco he leído todo. No todo todavía. Pero me aventuré y dije, a ver, después de 3 chiquitos, dije, no, a ver, yo quiero más, ¿no? Y sí, cuando lo adquirí, dije, ay, creo que acabo de cometer el error de mi vida, porque como pueden ver ustedes, es enorme, ¿no? Y luego ya tuvo la florera, ¿cómo se dice? Bueno, el talante, ¿no? De sacar 3 libros, o sea, hay lo de 1984, Sí. U9Q, no sé cuáles, de Murakami, son como 5,000 libros, ¿no? Pero bueno, y también fascinante, pero no quería que se acabara nunca. Me acompañó los días que me acompañó, que no recuerdo si fue una semana o 3 días o un mes, no me acuerdo en cuánto tiempo lo leí. Estaba yo en medio de un trabajo. Además, eso, en nuestra profesión, que es la tuya Sí. y la nuestra, ¿a cómo leemos por inspiración, por jalar los hilos, ¿no? O sea, y esa es mi pregunta siempre, cuando empiezo un trabajo, ¿qué debería leer? ¿Con qué ligo esto? Ah, léete tal y tal libro. Ah, ok. Y entonces son como Claro. acompañamientos. Y cuando yo hice el trabajo que hice, ¡wow! ¿Cómo me acompañó ese libro? Y justo era un libro sobre una película sobre migración. Muy concretamente, una película que de hecho no ha tenido el futuro que merece, pero era un hombre mexicano que se casa con una norteamericana, tienen un bebé y la mamá del hombre se enferma, no puede, tiene que tomar la decisión de cruzarse a México y con riesgo a perder su trámite de papelería para ser ciudadano, y decide ir a ver a su mamá que se acaba de infartar. Y entonces la familia se separa y es una cosa terrible. Y es esto, ¿ves? O sea, estamos metidos en un pozo. Este es el tema recurrente, entre otros, de Murakami. Los pozos. Estamos en un pozo. Esta humanidad nuestra. Y estamos ahí, viene de una cosa espeluznante. Esto es un pasaje dentro del pasaje. O sea, el libro habla de una cosa, pero dentro del libro hay un pequeño libro que es la historia del creo que es teniente o comandante Mamilla, no me acuerdo, creo que es teniente, y habla ahí de un pasaje en Mongolia con unos soldados y tal, y la guerra, y lo avientan al pozo y cae ahí hecho pomada, y pasa esto que dice, ¿no? ¡Wow! Y su único contacto era este brevísimo instante de luz de sol, y luego el resto de estrellas, o sea, un momento místico, ¿no? De introspección y de, ¿dónde estoy? Y luego, ¿cómo salgo del pozo? No voy a salir jamás. Bueno, el personaje sale del pozo. Es una cosa extraordinaria, como una gran lección de vida. Y constantemente, después de que leí eso, que yo lo leí hace ya, no sé si 10 años o 15, ya no sé cuánto pasó de eso, constantemente pienso, esto es un pozo. Estamos metidos en un pozo, tenemos que salir del pozo. ¿Qué hay en el pozo? ¿Y cómo sobrevivo al pozo? ¿Y cómo sí puedo sobrevivir al pozo y salir de él, ¿no? Y ver la luz. Entonces Me eso voy a es quedar con eso. Murakami. Nos quedamos con esto, Haruki Murakami, Crónica del pájaro que da vuelta al mundo. Vamos a un corte y volvemos a Léemelo con Bruno Bichir. Regresamos a Léemelo con Bruno Bichir. Bruno. Sí, perdón, me estoy riendo de mí mismo porque estoy viendo la sombra de mí y
Y entonces Bruno, nadie me va a tomar en serio con este sombrero. O a lo mejor justamente por lo mismo al sí, ¿no? contrario. Es mi sombrero. Es que, bueno, mucha historia, pero sí, luego hay gente que dice, oye, vienes de incógnito, ¿no? Digo, no, no, señora, así visto. Es actor. Así voy al súper, así soy, qué pena. Pero desde bebé, fíjate, sí, no me he visto, me disfrazo, como diría un sobrino mío. Bueno, perdona, sí. No, Bruno, me gustaría preguntarte si hay algún libro que inspira tu labor, tu Oh, oficio, tu... todas, muchos, sí. Es claro, bueno, y si no, pero sí, que me gusta la narrativa, me gusta la ficción, ¿no? Hay gente que le gusta los libros espirituales de meditación, de trascendencia, o hay gente que le gusta el complot, o hay gente que le gustan las biografías, o hay gente que le gusta la historia, ¿no? O la poesía. Yo tengo un hueco. Me encanta la poesía, pero tengo muy pocos libros, o sea, he leído poco de poesía, supongo, creo. Es raro decir, ¿no? Cuánto he leído o no he leído, si soy un gran lector o si tengo huecos, lo comentaba hace 3 días, tengo huecos con el alma femenina. Me encanta, cada vez que puedo escuchar música femenina creada por mujeres, tengo una fascinación particular, independientemente de los tiempos que vivimos. Desde siempre tengo una fascinación por escuchar. A lo mejor porque mi mamá oía Aretha Franklin y mujeres que la acompañan. Pero ¿Hay alguna autora que no acompañe? tengo Sor Juana, pero tengo huecos, ¿no? Y tengo muchas lecturas pendientes, muchas autoras que digo, y yo soy un peligro. Supongo que muchos de los que nos gusta leer somos peligro en la librería, Claro. ¿no? Porque es una juguetería o es una tienda de helados, ¿no? Digo, Ahora ¡wow! que decías- Entonces, Claro. ahora haciendo la selección y buscando en físico los libros, que durante como 10 años muchos fueron ya digitales, y ahora otra vez estoy regresando a lo físico porque ya mis ojitos ya no, y ya el cerebro ya no. O sea, no es una buena idea la cosa digital, por más linda que sea. Claro que hay libros digitales con tinta, ¿no? Electrónica, que sí es la delicia, pero bueno, el caso es que buscando, de repente me encuentro libros o sea, salidos de la librería, de que su nunca primera he edición. abierto. Y que, wow, este tiene 10 años, no lo he abierto, demonios, ¿no? Así Qué me pasa, curioso. sí, me gusta tener, porque llega el momento. O sea, de repente digo, me llama, y lo empiezo a leer, pero también digo, me llama, pero no en este momento. Claro. Y de repente, un día, a ver, no, y me lo topo, o lo busco, y digo, ¡wow! Este es el momento. Claro. Entonces creo en eso, creo en la física cuántica. Totalmente. Creo en Einstein, ¿no? Y creo que todo está conectado. Y por eso la onda del libro físico sí tiene una onda, ¿no? Claro. Agarrar Tiene su ahí olor, tiene el su... papel, el bosque, las letras, la tinta, la imprenta. Y Hay ahora algo que ahí, ¿no? decías de la música femenina, Sí. estoy obsesionada con una compositora mexicana que se llama Gabriela Ortiz, Mm. que últimamente acompaña mis lecturas. Es Oh. como con su música. ¿Qué música es? Tiene un disco hermoso que se llama Revolución Diamantina. Es música clásica. Oh, con la orquesta, ha trabajado mucho con Dudamel. Pero me parece una gran compañera para mis lecturas últimamente. Ya. Mira, ahora que dices qué lectura me acompaña. Bueno, según el momento dijimos, pero por ahí alguien me regaló un libro muy, muy hermoso y luego soy malo con los títulos, sobre todo de un tiempo para acá, ya mi cerebro está en otra cosa. Pero, o sea, ya pienso, no te lo tienes que aprender, hombre, si tienes duda, pues lo buscas y preguntas y tal, ¿no? Ya, ¿no? Porque antes me aprendía todo, entonces, no, Claro. ya relaja tu cerebro. Pero hay un libro que se llama, creo que el autor es Grijalmo, y se llama algo así como El lenguaje de no sé cuáles. Igual ahorita lo buscamos y en un corte lo regreso y lo digo, porque el poder del lenguaje en español, el poder del lenguaje en español, todo significa para un actor
wow, Todo. me abrió el panorama. Y lo leí hace como 15 años, y no es que me acompañe, pero me acompaña lo Claro. que aprendí de la lectura de, esa, de Que ese luego, libro. como dices, todo se sincroniza y tu Sí, porque trabajo tiene que ver con tu vida y con el sí, libro y con... pero leo, ¿sabes qué mucho? Mira, ahora en la temporada de teatro que estoy haciendo, me acompaña Artaud ay Dios mío, eh, Alan Ginsberg, poeta maldito de la generación Beat. Y de repente antes de la función, así un huequitillo, una página al azar. Y fíjate qué loco, Claro, de... era Día de las Madres, digo, Día de las Madres, yo no celebro nada y mi familia tampoco, pero era Día de las Madres y que es emblemático además en este país. Y digo, a ver, una lectura, ¿no? Ni siquiera pensé que era Día de las Madres, pero habla de la madre, de su madre, Claro. Ginsberg, y wow, qué poema. Entonces, la respuesta correcta es, me relajo y se me apersona esa lectura que necesito que me inspire para el momento que estoy viviendo o trabajando. Así de cuántico es el tema Qué en mi belleza. vida. Supongo que en general todo, Todo. ¿no? Yo cuando era niña también. Pero no hablo por mí, digo, nada más hablo por mí, no por los demás. También estoy leyendo ahí algunas lecturas metafísicas, gracias a mi esposa, que le gusta mucho el tema y que yo alguna vez le entré y luego lo elongué y ahora con ella, wow, y entonces el Bhagavad Gita y otras lecturas sagradas que siempre me gustaron y que ahora me están realimentando y redireccionando y abriendo otros panoramas y ahí me vuelco. Y sí, ¿Te parece si pasamos al por favor. siguiente libro y ahora lo platicamos? Sí, claro. Paul Auster, La música del azar. Vamos a ver. Durante todo un año no hizo otra cosa que conducir. Viajar de acá para allá por los Estados Unidos mientras esperaba que se le acabara el dinero. No había previsto que durara tanto, pero una cosa iba llevando a la otra y cuando Nashe comprendió lo que estaba ocurriendo, había dejado de desear que aquello terminara. El tercer día del 13º mes conoció al muchacho que se hacía llamar Jackpot. Fue uno de esos encuentros casuales que parecen seguir de la nada. Una ramita que el viento rompe y que de repente aterriza a tus pies. Si hubiera sucedido en cualquier otro momento, puede que Nash no hubiera abierto la boca. Pero como ya había renunciado, como pensaba que ya no tenía nada que perder, vio en el desconocido un indulto, una última oportunidad de hacer algo por sí mismo, antes de que fuera demasiado tarde. Y así, sin más, se decidió y lo hizo. Sin el menor atisbo de miedo, Nash cerró los ojos y saltó. Todo se reducía a una cuestión de secuencia, de orden, de los sucesos. Si el abogado no hubiese tardado 6 meses en encontrarle, él no habría estado en la carretera el día que conoció a Jack Posey. Y por lo tanto, ninguna de las cosas que siguieron a ese encuentro habría ocurrido nunca. Nash le resultaba perturbador pensar en su vida en esos términos. Pero lo cierto era que su padre había muerto un mes antes de que Cersei le abandonara. Y si él hubiese tenido idea de la cantidad de dinero que estaba a punto de heredar, probablemente habría podido convencerla de que se quedara. Aún suponiendo que no se hubiese quedado, no habría sido necesario llevarse a Juliet a Minnesota a vivir con su hermana. Y eso habría sido suficiente para que no hiciera lo que hizo. Pero por entonces él trabajaba todavía en el cuerpo de bomberos y ¿cómo iba a ocuparse de una niña de 2 años cuando su trabajo le obligaba a estar fuera de casa a todas horas del día y de la noche? Si hubiese tenido dinero, habría contratado una mujer para que viviese con ellos y cuidase a Juliet. Pero claro, si hubiese tenido dinero, no habrían estado viviendo de alquiler en el piso, bajo de una horrenda casa de 2 plantas en Sormeville, y tal vez Cersei no se habría marchado. Su sueldo no era tan malo, pero la apoplejía que su madre sufrió
4 años antes le había arruinado y todavía seguía mandando pagos mensuales al sanatorio de Florida, donde ella falleció. Teniendo en cuenta todo eso, la casa de su hermana le había parecido la única solución. Por lo menos Juliette tendría la oportunidad de vivir con una verdadera familia, de estar rodeada de otros niños y de respirar aire puro. Y eso era mucho mejor que todo lo que él podía ofrecerle. Entonces, de pronto, el abogado le encontró y el dinero cayó sobre su regazo. Era una suma colosal, cerca de $200,000. Una suma casi inimaginable para Nash. Pero ya era demasiado tarde. Mientras lo lees, estoy pensando tanta cosa, pero lo primero que pienso es, debí haber traído a Rayuela y debí haber traído tantos libros, ¿no? Y es una salvajada porque son muchos. Los traicionaste. Sí, pero no, también porque ves, sabía que hablaríamos de todo lo que estamos hablando. Entonces dije, no, son buenos pretextos para hablar de cosas incluso más importantes, pero son emblemáticos, por también otras tantas razones. Pero pensaba eso, casi todo lo que me pega tiene que ver con ecuaciones. Amo las matemáticas, nunca les entendí. Y amo la música, y la música es un misterio y son matemáticas. Entonces estoy ahí, ¿no? En medio de eso. Y todo lo que me hace clic tiene que ver con ecuación, tiene que ver con y sobre todo la ficción, ¿no? Cómo se hila algo, pam, 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 y luego pam, y luego pam, y luego pasa pam, 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 y luego pam, ¡wow! Y te regresa al principio y se cierra la ecuación y te cae el 20 y ¿Cómo cierra la ecuación para ti? Básicamente lo importante y el tema de Oster es el azar, ¿no? Emblemáticamente este libro lleva en su título el tema mismo de la cuestión. Como todo, y caer en cuenta con una lectura, que eso es lo que pasa con los libros, ¿no? Es como verse al espejo, Claro. esa es la realidad. Porque estás tú y el autor, donde quiera que haya escrito y como sea que lo haya entregado, ¿no? Ahora sí que con las patas, o con una máquina de 1930, o en su computadora, como sea. Estás con él, ahí, y entonces se abren universos. La gran diferencia, ¿ves cómo brinco de una cosa a otra? La gran diferencia de un buen libro, diría yo, de un libro que sí te lo bebes en 2 días, o en una sentada incluso, que me ha tocado, ¿no? Así, no puedo dejar de leerlo, y termino y digo, ¿pero qué porquería acabo de leer? No, pero no podía dejar de leerlo, ¿qué demonios? ¿Qué es eso? Leí, y ya entraremos al siguiente bloque, pero lees la primera página, y por eso me parecía importante que leyeras cómo inicia La música del azar de Paul Auster. Lees la primera página, la primera página del libro, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, la primera página, que me pasó, por eso lo menciono. Leo la primera página y lo tuve que cerrar y quedarme ahí, ¿no? Horas. Eso es lo que yo estoy buscando en un libro, no el anecdotario, ¿no? Porque siempre hay un anecdotario. El bestseller vive de eso, de engancharte y que te lo leas ahí en lo que vas de México a Irapuato o a donde sea, ¿no? Ya, no, digo yo, pues es como a un gatito ponerle las llaves, ¿no? Sí lo puedes ahí, y ahí va a estar el gatito. No, sí, pero dale contenido. Entonces este libro me abrió al universo del azar y de lo cuántico. Claro. Y todo está conectado, y para hablar de mí yo tengo que hablar de cuando tenía 0 años, y cuando me pasó tal, y mi familia de dónde viene y tal. Y entonces, por eso me parece, perdón que te lo... Por favor. Me parece emblemático. Además, siempre es lindo cómo empieza cualquier libro, durante... ¡qué padre!, ¿no? ¿Por qué no empieza? Estaba yo pensando, ¿por qué no empieza
veía de cerca, no, empieza durante, claro, la traducción en español, pero durante todo un año no hizo otra cosa que conducir, viajar de acá para allá a los Estados Unidos, y luego no había previsto que durara tanto, pero una cosa iba llevando a la otra. Es que me parece bellísimo. Me parece que, claro, y si yo no hubiera, y si no me hubiera puesto los zapatos, y si no hubiera comprado el tal y el refrigerador, pero entonces hice la llamada, pero dejé mi tele, y ahora estoy aquí contigo, y si yo no hubiera leído los libros, ¡guau! Todo está conectado, Serpientes y Escaleras, Rayuela, ¿no? Y vas y puedes leerlo adelante, atrás, en medio, y todo se conecta. Entonces se me enchina la piel, porque cada vez más descubrimos que estamos en distintos planos, ¿no? Y que todo esto es una ilusión. Y ahí vamos flotando, quién sabe, la negrura de quién sabe qué, y todos ahí hechos bolas en esta cosa llena de agua, ¿no? La música del azar, Paul Auster. Volvemos después de este corte a Léemelo con Bruno Bichir. ¿O no? Ay, sí, no. Sí, es que hay mucho. Sí, volvemos. Ya estamos de regreso a Léemelo. Es que está buenísima nuestra conversación. Hay mucho que hablar, ¿no? Hay mucho. Pero hace rato te pregunté sobre la inspiración en tu labor, en tu oficio. Hoy me gustaría preguntarte, no hoy, en este último bloque, me gustaría preguntarte algo un poco más personal, que es sobre la inspiración a tu hijo, sobre la inspiración, porque por ahí me contaron que es un gran lector y tiene 2 añitos. Un Pepe, y me parece importantísimo hablar de aquellos que nos dan las herramientas para tomar un primer libro y meternos a todo lo que hemos hablado hoy. Yo creo que sí, cada vez corroboro más firmemente que sí uno trae, y luego leyendo estas cosas que digo que estoy leyendo de metafísica, pues esto está prestado, ¿no? Entonces tú vienes de quién sabe dónde, de quién sabe qué planeta o de quién sabe qué momento, ¿no? Del multiplano. Y así como antes, así como Julio Verne y tal, ¿no? Pero por ahí hay un libro de México escrito por Julio Verne, ahí léanlo. Pero bueno, sí, en su momento, ¿por qué Julio Verne escribió lo que escribió sin saber que luego le íbamos a entrar a eso, ¿no? Claro. Y ahora ya todo el mundo ya estamos en el multiverso, porque ahí viene, ¿no? O sea, sí, al rato sí, o sea, ¿quién sabe qué es esto? Para acabar pronto, ¿no? Entonces, llega un enanoide, o un duende sapiens, como cualquiera de nosotros, siendo bebé, y vienes ya con algo, de quién sabe dónde y quién sabe con quién. Y esta cosa, sí es cierto, ¿no? Que deciden dónde, ¿no? O dónde es propicio para seguir su evolución. Y digo, sí, pero ¿cómo acercarle a un bebé? Yo creo que ¿cómo inspirarlo? Pero me parece que los padres tienen un trabajo... Básicamente yo diría que es lo que he leído y hablado y visto en documentales y con personas que admiro y quiero sobre música y sobre las artes, es todo lo que puedas, lo que nunca jamás habías oído, ¿no? Sin filtro, como lo que decíamos. Esa es mi misión. Como persona, y si transmito algo a alguien que acaba de llegar, o a quien sea, mi recomendación es: escucha toda la música que jamás pensaste que ibas a escuchar. Échate un clavado a la música tailandesa, a la música noruega, a la música ancestral, a la música del futuro. Oye todo lo que puedas y lee todo lo que haya, lo que puedas, y ve todo lo que puedas. Entonces, ve a los museos, ve nada más. Y tenemos una serie de deformaciones, ¿no? Que te zampan el libro, ¿no? Léete este. No, ahí están. ¿Cuál te llama? ¿Cuál te gusta? Claro. ¿Te gusta este? ¿Estos muñequillos? ¿Estos colores? No, ese no. Ah, bueno, entonces ese no. ¿Cuál sí? Ah, mira, este no lo sueltas. Ah, ok. Y luego descubres que ese que no le gustaba, un día sí lo agarras, ¿no? A ver, ¿este qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿No? Claro. Alguien también por ahí me mencionó
no les tengas tanto respeto a los libros, ¿no? Y qué bueno que me acuerdo de algo que quería decir. Claro. Hay veces, a todos nos ha pasado, todos los lectores del planeta Tierra, nos enclochamos con una línea, ¿no? Tras examinar la puerta, y empiezas a pensar en... Tras examinar... Y ahí estás, Claro. ¿no? Y dices, ay, no, es que este libro está muy complejo, muy raro, no puedo, ¿no? Y alguien me dijo, sigue leyendo, Sí, el cerebro sabe. Porque sí. lo comentábamos hace rato, ¿tú de verdad crees que yo me acuerdo de esta página de Claro. Paul Auster? No, no me acuerdo de mi primaria. Y por eso No me hablaba acuerdo de sí. ayer. Y hablaba de la intimidación por eso, ¿no? No nos acordamos, Justo. no nos acordamos de nada. O sea, yo tengo que, bueno, hay gente que sí, bravo, pero ¿no te acuerdas de los 365 días, las 24 horas que viví? No, hay pasajes. Y luego más escalofriante, que todo eso es parte de mi profesión. Tú recuerdas estamos viviendo esto, tú y yo en este instante. En 5 años vamos a recordarlo totalmente distinto. Totalmente. Tú te vas a reír y vas a decir, sí, tú traías un sombrero muy chistoso, que era así como una cosa de marinero. Y yo decía, ay, cabrón, no tengo nada similar. Bueno, tengo uno azul que podría ser, no, era verde, me acuerdo perfecto. Ah, sí, estaba lloviendo allá afuera, torrenciales. Y sí estaba lloviendo, pero no hoy. Sí. En fin, wow, ¿no? Entonces, y tú me vas, y lo que a mí significó, y uno viene emocionado, ay, ¿te acuerdas cómo te regalé el libro? No, sí. Totalmente. El azar. Estamos compuestos de eso y por eso Paul Auster me parece fascinante, fascinante y todo lo que implica ese azar. Y muchos autores, y por eso de repente, bueno, muchos autores hablan de eso, ¿no? Que ahora nos vas a presentar a José Saramago, el cuento de la isla Sí. desconocida. Bueno, es una cosa bellísima. Mira qué buena edición, Piedad, ¿no? Esto es una joya. No es existe. una joya. No existe ya, ¿eh? Lo he buscado así para regalar y, ¿no? Por ahí debe estar. Y sí, lo encuentra uno como con este dibujitillo. Así, ese es el más famoso. A lo mejor es la única edición y por eso ya no hay. Pero qué raro, ¿no? Claro, viniendo de José Saramago, así como de Darío Fo, premio Nobel igual, pues uno entiende por qué no existe, ¿no?, tanta algarabía, ¿no? Gente que dijo, la vida se trata de otra cosa, ¿no? No de que publiquen todo el premio Nobel. Claro. En fin. Un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo, dame un barco. La casa del rey tenía muchas más puertas, pero aquella era la de las peticiones. Como el rey se pasaba todo el tiempo sentado ante la puerta de los obsequios, entiéndase los obsequios que le entregaban a él, cada vez que oía que alguien llamaba a la puerta de las peticiones, se hacía el desentendido y solo cuando el continuo repiquetear de la aldaba de bronce subía a un tono más que notorio, escandaloso, impidiendo el sosiego de los vecinos, las personas comenzaban a murmurar, ¿qué rey tenemos que no atiende? Daba orden al primer secretario para que fuera a ver lo que quería el impertinente, que no había manera de que se callara. Entonces el primer secretario llamaba al segundo secretario, este llamaba al tercero, que mandaba al primer ayudante, que a su vez mandaba al segundo, y así hasta llegar a la mujer de la limpieza, que no teniendo en quién mandar, entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio. ¿Y tú quién eres? El suplicante decía a lo que venía, o sea, pedía lo que tenía que pedir, después se instalaba en un canto de la puerta a la espera de que el requerimiento hiciese de uno en uno el camino contrario hasta llegar al rey. Ocupado como siempre estaba con los obsequios, el rey demoraba la respuesta y ya no era pequeña señal de atención al bienestar y felicidad del pueblo cuando pedía un informe fundamentado por escrito al primer secretario que, excusado será decirlo, pasaba el encargo al segundo secretario, este al tercero, sucesivamente hasta llegar otra vez a la mujer de la limpieza que opinaba sí o no de acuerdo con el humor con que se hubiera levantado. Sin embargo, en el caso del hombre que quería un barco, las cosas no ocurrieron así. Cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la puerta, ¿y tú qué quieres?, el hombre, en vez de pedir, como era la costumbre de todos, un título, una condecoración o simplemente dinero, aquí hay una pausa, respondió, quiero hablar con el rey. Ya sabes que el rey no puede venir, está en la puerta de los obsequios, respondió la mujer. Pues entonces ve y dile que no me iré de aquí hasta que él venga personalmente para saber lo que quiero.
remató el hombre y se tumbó todo lo largo que era en el rellano, tapándose con una manta porque hacía frío. Entrar y salir solo paseándole por encima, ¿no? Estaba ahí tirado, entonces pasaban, ¿no? ¿Cómo? Pues ahí lo brincaban. Ahora bien, esto suponía un enorme problema si tenemos en consideración que, de acuerdo con la pragmática de la puerta, solo se puede atender a un suplicante de cada vez, de donde resulta que mientras haya alguien esperando una respuesta, ninguna otra persona podrá aproximarse para exponer sus necesidades o sus ambiciones. A primera vista, ¡ay, tengo ganas de seguir! Pero déjame ver si hay un donde... Hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¡Hasta ahí! Síganle ustedes, búsquenlo. Está en internet igual, no es lo lindo. Ojalá consigan la edición. Ah, esta es, ¿no? Está muy lindo. Y si no, consigan la que puedan de... luego yo le cambio el título constantemente, por eso tengo que regresar. El cuento de la isla desconocida de Saramago. No fue la primera vez que leía Saramago, pero este es un gran ejemplo y lástima que no lo pueden, hasta que no lo lean, lo tienen que leer. Como pueden ver, es muy divertido. Es muy cortito, muy cortitillo y es bellísimo. Es una historia de viaje, de amor. Este hombre con la chica de la limpieza. De burocracias, poderes, ¿no? Economías, macroeconomías mundiales y pequeñas travesías, un barco para llegar a la isla que nadie conoce. Es el final es una joya, pero bueno, lo bello del asunto, entre otras, es que aquí queda muy claro, Saramago escribe como le da la gana, pero lo entiendes perfecto. O sea, no pone signos de interrogación, de admiración, apenas si pone comas. Pero tú vas entendiendo quién habla y quién dice, así como hace rato que la conversación con el hombre y la chica de la limpieza, uno pregunta, el otro responde. Y es como cuando uno lee teatro, ¿no? Cuando empiezas a leer teatro, primero empiezas muy decente, con cualquier lectura, compañeros o no compañeros, y empiezas leyendo, Mabel dice, tal, 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 tal. Bruno responde, pum, 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 pum. Se para y toma un lápiz y se sienta. Y luego al rato ya nada más vas diciendo lo que van diciendo, ¿no? Ya lo y integras. ya todo el mundo entiende. Claro. Pues esta manera de escribir Saramago, de entrada, su manera, su pluma de escribir, me parece extraordinaria. Y segundo, hay algo como... Hay humor y amor. Eso es muy cercano al amor que le tengo a Dario Fo. Tiene esa cualidad, ¿no? Lees una línea y te ríes. Lees la otra línea y te quedas pensando. Lees otra línea y te molesta. Te molesta la burocracia de este reino. Y lees otro y te enternece la bondad de ciertos personajes. Y así, ¡wow! Así va. Todos los libros de Saramago. Me parece una manera de escribir extraordinaria. Creo que el primer libro de Saramago que leí fue el ensayo sobre la ceguera y me pasó eso que conté hace rato. Lo tuve que cerrar y dije, wow, lo que viene. Y sí, me dejó chiflando, me dejó lomo. Y últimamente lo último que leí de Saramago fue un libro emblemático en mi vida que se llama El viaje del elefante. Y de repente, por angas o mangas, he estado rodeado de elefantes. Ok. Entonces digo, no, esto es el azar. ¿Qué está pasando? Y en la física cuántica, Pues ¿no? las letras tienen su invocación. Entonces, sí, ya no te estoy dejando hablar, pero sí, pregunta. No. Al contrario, es fascinante escucharte y escuchar el porqué de tus elecciones, porque una lectura no tiene que significar lo mismo para mí ni para todos, vaya, pero me parece enriquecedor poder compartir el porqué de nuestras pasiones también, porque creo que de ahí también viene la magia y de ahí se conectan las letras. Cuando tengo que, otra vez, decirle a alguien, ¿qué me recomiendas de lectura? Y no conozco a esa persona, y no pues, ¿qué le recomiendo? Inmediatamente pienso, léete, búscate, porque sí lo encuentra uno, ahí está, gratis, pero compren el libro, mejor, es más lindo, pero si no encuentran la edición, pues ahora sí que está gratis. El viaje a la isla desconocida de Saramago. Es muy chiquitito, llena de cosas, sobre todo de amor, de inspiración,
de bondad, ¿no? Y de ahí se desprende que adoro Seda, de Barico. También me parece que es un libro así de que léetelo, ¿no? Que tiene, pareciera, incluso hay ediciones que parece libro rosa, ¿no? Y uno dice, ay, ¿qué estoy regalando, no? A ver si no me linchan. Pero ya una que lo abre y o arráncale la portada, porque sí es muy rosa la portada en ciertas ediciones, en otras es muy escueta y discreta y muy simple, y dice, Seda. Y es un viaje también hermosísimo. Y la manera de Barico de escribir, pues también se las encargo, ¿no? Entonces estoy muy, muy tocado por eso, ¿ves? Por el amor, el humor. Soy muy bukowskiano, no traje ningún Bukowski, pero soy muy bukowskiano. Y bueno, pues, y me gusta mucho reírme. Por ahí la Confederación de los Tontos, no se la pierdan, ¿no? Estaba yo en las filas múltiples de la Ciudad de México leyéndolo y me daba penita porque yo me atacaba de risa y toda la gente de la fila, ¿no? ¿Qué le pasa a esta persona? Y no, es una joya, es una joya, es un único libro, lo publicó ahí, se suicidó este hombre. Y su mamá dijo, ay, creo que mi hijo escribió algo muy bello. Y ¡pácale! Es una obra maestra, ¿no? Bruno, justo ¿no? Para ir cerrando nuestro programa, te iba a preguntar, te iba a pedir que nos dieras un par de recomendaciones para irnos introduciendo en las letras. Nos acabas de dar dos. Sí. Hablamos de Murakami también, que tiene libros que te permiten esta introducción al onírico. ¿Autoras? ¿Conoces alguna autora? Pues mira, ves, tengo esos huecos ahí, sí, no sé por qué, ves, tengo lados de luz y lados de oscuridad. Silvia Plath me parece que qué ondas, y hay mucha gente ahí que luego, autoras. Me gusta el alma femenina, pero he leído poco y las autoras que vienen a mi cabeza me son impronunciables, no las tengo retenidas y no las traje en mi papelito para decirles, ay, mira, traigo mi acordeón. Pero pues échenle un vistazo, ahora es muy fácil, ¿no? A ver, ¿qué 5 o 10 buenas autoras, ¿no? Pero tengo ese hueco de autoras. Sor Juana, sin duda, me vuela la cabeza, sí, sin duda. Es un lugar al cual ir siempre también. Sor Juana, ahí lo tienen en la escenografía. Sí. Pero creo que eso también es muy... Claro, es que no sé, porque yo le eché el diente a Sor Juana en la escuela y la estudiamos, ¿no? Claro. Entonces le entendí, llamémosle. Entonces no sé si alguien así que yo le dijera, ¿nunca has leído en tu vida? Léete a Sor Juana. Pero fíjate que hoy hay muchos artistas que hacen poesía en voz alta, que las musicalizan y llevan a Shakespeare y llevan a Sor Juana. Kate Tempest es una de ellas por ahí, que trabaja muchísimo también con la Royal Company en Londres. Entonces, creo que también es lindo acercarse de esa forma a los libros, ¿no? Hay muchas... ¿sabes quién? Anaïs Nin, zápale. Y esta Marguerite Duras, zápale también. Ándale, ya llegaron las autoras. Sí, me estoy acordando que sí han influenciado en mi vida fuertemente. Pero hay unas autoras mexicanas contemporáneas y otras no tanto, que son una joya brutal, más allá de Sor Juana, ¿no? Sin duda, Brenda Navarro por ahí anda. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? El mundo de los libros es extraordinario. No sé qué más decir. Hay mucho libro para entrarle, ¿no? Para entrarle. La historia del ojo, ¿eh? Ahí sí, si ustedes son adolescentes y no saben qué hacer, no, hombre. La historia del ojo. Pero, o no sé por qué, porque cuando alguien me la dio, me dijo lo mismo, y yo dije, y ¡ay, sí!, ¿no? Entonces ahora yo digo lo mismo y no sé si a alguien más le pasará lo mismo, pero a lo mejor sí, porque por algo es así como medio, no prohibido, sino pues sí, como muy, pues para adolescentes chaqueteros, ¿no? Así de simple. Pero sí, la poesía. Bueno, ¿sabes que es muy delicioso? Benedetti es muy delicioso de leer.
muy llevadero, muy fácil, ¿no? Y muy profundo, muy bueno, muy trascendente. Monterroso es de mis favoritos, así cuando, pues así, te sientas en el baño o en el camión o antes de dormir y lees una página de Monterroso y ya te vas a dormir feliz. Y eso yo creo que hará las paces con la gente que dice, no estoy tan seguro de esa onda de los libros. ¿No? Creo que lo importante es ir buscando inspiración hasta Pues debajo de las piedras, sí, en todos lados, como tú dices, sí. ¿Sabes qué conocer es de muy todo. fácil? Perdón, Mabel, ¿sabes qué es muy fácil a estas alturas? Poner los 100 mejores libros de la historia de la humanidad. Y léete el que más te llame la atención. Sin duda. Porque sí hay una guía, o sea, lo mismo en la música. A ver, ¿cuáles son los 10 mejores discos de jazz? Pues ahí tal, pues lo escucho. Me parece una basura, no le entiendo nada, ¿no? Ya lo Sin duda. escuchaste. O igual de música, de lo que sea, o de pintura, de las artes, de los libros, ¿no? ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta el fútbol? Pues ahí ¿cómo se llama este buen hombre que escribe de fútbol? Dios mío. Ya mi cerebro hizo crack. Pero tenemos un mexicano que le encanta el fútbol. Juan Villoro, Piedad, sí. Entonces, bueno, pues te lees a Juan Villoro, ¿no? Y hablas ahí de fútbol. Vicente Leñero tiene un libro sobre los perdedores, que es puro perdedor, pero así somos los mexicanos, ¿no? Cuando ganamos, perdemos, ¿no? O perdemos cuando ganamos. Pero ya superamos esa etapa, creo yo. Pero menciono a Leñero porque hay un microcuento que está escrito como cuentoteatro, que se los encargo, también es bellísimo, se llama El Fielder del Destino. Y mi padre, que es beisbolista o beisbolero y que sus hijos igual, o sea, yo, y Vicente Leñero evidentemente también lo fue, es muy bello. Y es el fielder del destino, y ahí está, ¿no? El jardinero central, ¿no? Con las estrellas. Pues creo que hay muchísimas opciones. Nos falta solo un poco de curiosidad para ir y encontrar. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias por esta conversación, gracias a todos ustedes, por permitirme compartir contigo algunas ideas. Gracias. Gracias por acompañarnos a una edición más de Léemelo. Gracias por seguirnos en TV UNAM o en Canal 22. Nos encontramos pronto. Hasta la próxima. Nos leemos, ¿no?